Beirut, capital del Líbano, más de 2 millones de habitantes. Jueves 5 de agosto del 2020, Sí. probablemente las 12 del día en Guatemala. Una explosión fue oída en todo Beirut, seguida de otra más fuerte. Los edificios se estremecieron y los vidrios de las casas se rompieron. En un radio de varios kilómetros, más de 100 personas murieron y más de 5.000 quedaron heridas a causa de las explosiones. Gran parte de una ciudad destruida. Un antes y un después impresionante. Señales. Episodio 3. El reloj del apocalipsis. Crímenes. Crisis. Desesperación. Noticias aterradoras y días cada vez más atribulados. Es inevitable pensar que estamos cerca de un colapso. El mundo teme el fin. El mensaje apocalíptico toma fuerza día con día. El caso del reloj del fin del mundo, creado en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, por científicos americanos, ganadores del Premio Nobel, para avalar y alertar sobre los riesgos que afrenta la humanidad. La referencia es la medianoche, y cuanto más la aguja llega al punto de esa hora, mayor es el peligro. Nos reunimos acá para actualizar el reloj del juicio final y nuestra preocupación sobre el desafío impuesto por las amenazas impuestas a nuestra existencia. Hoy, unos boletines de científicos atómicos avanzan el puntero del reloj. Faltan 6 segundos para la medianoche. El reloj del juicio final es una metáfora que muestra la preocupación de investigadores y científicos tienen en relación a la amenaza destrucción a escala global. Del 2019 para acá, el reloj avanzó 20 segundos y se posicionó a 1 minuto con 40 segundos de la medianoche, que es el número más próximo del número 12 desde que fue creado. Alteraciones climáticas, avances tecnológicos, consumismo desenfrenado, desarrollo de nuevas armas nucleares. La verdad es que especialistas de todo el mundo se reúnen en una sola idea. El mundo que conocemos está en su recta final. Usted encuentra que científicos ateos indican que las catástrofes ambientales están marcando el fin de la humanidad. No sabemos exactamente cuándo el fin va a llegar, pero las señales de alerta llegan casi diariamente. El clima, tiempo, está desorganizado y adverso. En todo el mundo, la tierra grita por socorro y la naturaleza se rebela en contra de la humanidad. No vivimos una ficción, sino una realidad. في فوت يا عذرا Por cuanto se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá hambres y terremotos en varios lugares. Mas todas estas cosas son el principio de dolores. Hoy muchas personas, indiferentemente a cualquier valor religioso, teológico o de fe, están admitiendo que el mundo está marchando para su fin y el conflicto parece estar creciendo cada vez más en el mundo en vez de caminar para la paz que todo el mundo anhelaría. ¿Cómo vivir y convivir en medio de tantos conflictos? Para el verdadero cristiano le fue revelada la mayor de todas las conquistas, la mayor promesa y el mayor tesoro: la salvación. La salvación es el símbolo de Dios, la marca que estamos entregados a Él. Y aún viviendo en un mundo con tantas incertidumbres, podemos estar seguros que pase lo que pase, Dios es con aquellos que también son con Él. Manténgase fuerte delante de los conflictos que el mundo vive. La salvación es mucho más que una protección terrenal. Es un cuidado de Dios para siempre. Os he dicho esto para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo vencí al mundo. En el próximo episodio de Señales. En poco tiempo, todo lo que conocemos ha cambiado. ¿Y qué valor este mundo que cambia frecuentemente puede tener?